Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani. Estamos en este momento a punto de comenzar el estudio sobre el profeta, la luz bíblica. Primeramente, quiero que pensemos qué es un profeta y cuál es la profecía mayor que tenemos. Número 1, la palabra me dice que toda la escritura es inspirada por Dios, por el Señor, ¿verdad? Toda profecía, toda, sin excepción, tiene que estar sujeta a la palabra. Hace, más de 10 años, mucho más de 10 años, una persona vino a una vigilia, me impuso las manos, me llamó al frente y me dijo que yo me iba a apartar antes de diciembre. Ha pasado muchísimos diciembre. Para gloria y honra del Señor, aquí estamos dando la batalla. Como decía Pablo, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber qué es una profecía. En Salmos 119, 105 me dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No podemos recibir cualquier profecía en nuestra vida. Tenemos que escudriñarla. La palabra dice: escudriña la escritura porque en ella os parece que hay vida. Toda profecía tiene que estar sujeta a la palabra y no puede ir en contra del propósito de Dios en su palabra escrita. Dios te bendiga, Betty. Entonces, vamos a ir también a lo que es un profeta. Un profeta es aquel vocero, interlocutor, que expone la profecía. O sea que podemos clasificar a los predicadores como profetas de la palabra, pero hay distintos tipos de profetas. Hoy en día estamos viendo un mover donde todos se quieren poner de título profetas, apóstoles y cuánta cosa hay, ¿verdad? Yo no digo que esté mal o bien, pero la palabra me dice y me enseña a través de ella que a Pablo no le dijeron apóstol hasta después de que murió, que a Pedro no le dijeron apóstol hasta después que murió, porque fueron sus obras, lo que ellos hicieron a favor del evangelio y de la fe, lo que habló por ellos. Me disculpan, es que tengo dolor de cabeza y me estoy quitando los pinches. No podemos recibir cualquier cosa. Si vamos a analizar un profeta, vamos a ir a quienes eran profetas en la palabra. Vamos a ir a un Jeremías. Jeremías, el rey, le dijo que cambiara su mensaje. ¿Y cuántos hoy día no están cambiando el mensaje del evangelio? La palabra me dice, como decíamos ayer, que no traspasemos los linderos antiguos. Y lastimosamente en estos tiempos proféticos se está yendo de perspectiva lo que es el evangelio de la cruz. Queremos más entretenimiento y menos palabra. La palabra es la que transforma las vidas. Dice la palabra que el evangelio no consiste solo de palabrerías, sino de poder de Dios. Entonces, si vamos a ir sobre la palabra, dijimos que la mayor profecía es la palabra, que toda profecía se tiene que sujetar a la palabra.
que aquello que no esté sujeto a la palabra, no lo podemos recibir. Pero ¿qué pasa cuando es una profecía personal? ¿Qué pasa cuando es una profecía para una nación? ¿Qué pasa cuando es una profecía a través de una persona que toca puntos específicos sobre nuestra vida, ministerio o iglesia, o sobre nuestro pueblo? Vamos a ir a la palabra. La palabra me dice a mí, como les dije, el profeta Jeremías fue amenazado, fue encarcelado, fue perseguido, pero Dios sacó la cara por él. Cuando se le dijo que no predicara, que no diera el mensaje, porque era un mensaje de juicio para esa nación, y que estaba incluyendo los reyes de ese lugar, es como si aquí se levantara en Puerto Rico allá y le dieran un mensaje al gobernador, y el gobernador le dijera: cambia el mensaje porque eso no me conviene. ¿Y qué va a hacer el profeta? Tiene al gobernador, tiene al presidente, tiene al rey diciendo: cambia el mensaje porque no me conviene. Me estás dando palabra como que lo que yo quiero hacer, mis planes no van a prosperar, y yo necesito que tú apoyes mis planes para que el pueblo me siga. Y eso era lo que estaba pasando con Jeremías. Y Jeremías no se dio. Lo querían poner en la cárcel. Pero aún así, cuando Jeremías se mantuvo y no cambió el mensaje, se levantaron otros profetas. Dios respaldó la palabra. Dios respaldó esa palabra. Y entonces hubo temor en el pueblo. Cuando una palabra viene del trono de la gracia de Dios, Dios tiene una sola boca. Y esa palabra es confirmada tras confirmación, tras confirmación, tras confirmación. Y aquel que no quiere escuchar tiene un problema grave con el Señor. No con el profeta, no con el mensajero. Porque vamos a la palabra. En Ezequiel 3:33 me habla de lo que es un atalaya, que es también un tipo de profeta porque está dando un mensaje. Y cuando el Señor le dijo a Ezequiel que fuera a hablar al pueblo, e incluso Ezequiel fue señal para el pueblo, pasó tremendas situaciones, se quedó hasta viudo. Entonces Ezequiel fue enviado, como dice Ezequiel 3, a pueblo duro, pueblo rebelde, duro de servir. Pero el Señor le decía: aunque vas a pueblo duro de servir, vas a hablar, te escuchen o te dejen de escuchar. Entonces nosotros nos decimos: ok. Y cuando vamos a Jeremías nuevamente, podemos ver cuando es encarcelado, cuando fue amenazado de muerte. Jeremías nunca cambió el mensaje. Ezequiel fue un hombre que tuvo que sufrir el ministerio en su propia carne. Mire, bíblicamente, el profeta es un hombre o una mujer que no va a gozar de fama, que no va a gozar de simpatía, que no va a gozar del aplauso de la gente. Muchas veces el Señor levanta y da mensaje para el pueblo, escuchen o dejen de escuchar. Y nosotros nos preguntamos:
Pero todos esos profetas fueron del Antiguo Testamento. ¿Y qué pasa desde Cristo? Desde Yeshua. ¿Y cómo cambia la cosa? Bien. Desde Cristo en adelante estamos en lo que muchos le llaman la dispensación de la gracia. Yo no creo mucho en dispensaciones, pero poniéndolo desde esa perspectiva, todavía en el Antiguo Testamento Cristo no había muerto y resucitado a favor del pueblo. Pero después de que Cristo muere y resucita, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, Efesios 1 me dice que nosotros tenemos como herencia el hecho de que ya Cristo pagó y nos dio la autoridad, exhibiendo y derrotando al enemigo, a todo principado y toda potestad. Entonces, ¿cómo vamos a entender el movimiento profético hoy día? Cristo pagó, pero Cristo no deja de enviar mensajes. La palabra dice que no hará nada el Eterno sin que antes lo muestre a sus siervos los profetas. Hay unos que dicen que los profetas fueron hasta Juan. Hay otros que dicen que no. Hay otros que dicen que no es profeta, sino es el ministerio profético. Todos tienen su base. Yo no estoy aquí para discutir una u otra cosa. Yo lo que quiero es que analicemos bien para que discernamos, porque primera de Juan 4:1 al 4 me dice a mí que probemos los espíritus. Está habiendo una movida donde todo el tiempo están imponiendo las manos y están hablando y diciendo en profecía 20 cosas, y si no se cumple, la persona se frustra porque se quedó esperando una de dos: o no era el tiempo, o simplemente hablaron en la carne. ¿Y qué pasa con esas vidas? Que hay que cuidar. La palabra me dice que yo tengo que probar los espíritus, si son de Dios. Está el que tiene el ministerio profético. Pero como yo les estoy diciendo, y como dice la palabra, ningún profeta de la palabra en el Antiguo Testamento dijo lo que quiso decir, ni lo que endulzaba el oído a nadie. El profeta habla solo lo que Dios le manda a decir, no está inventando cosas. Que sí hay don de ciencia, que es algo distinto. Pero cuando hablamos de profecía y hay tanta gente poniéndose el profeta tal, la profeta tal, hay que tener cuidado. Vamos a ir a ver el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el procedimiento era exactamente igual. Si vamos a Juan viene con un mensaje profético y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Arrepentíos. Y que el que venía detrás de él era mayor que él, y él no era digno de desatar las sandalias del maestro. O sea que primeramente, si vemos, en ninguno de los profetas hay altivez, hay arrogancia, ni hay orgullo. Hay humildad, hay temor de Dios, hay temor a la palabra. El profeta, lo primero que tiene que tener en la mente es el llamado al arrepentimiento. Porque ¿de qué nos sirve hablar y hablar y hablar y hablar si la persona no está siendo transformada, regenerada, en su mente por el Espíritu Santo
para una transformación genuina donde dé frutos de arrepentimiento. La palabra me dice a mí que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Es lo primero. Luego nos guía a toda verdad y toda justicia. Y cuando venimos a Cristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo, y no es meramente para ver los dones que son maravillosos, son buenísimos para la edificación del cuerpo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo todos los dones, pero mi alma se pierde? Yo necesito primero que el Espíritu Santo me redarguya, me convenza de pecado y me guíe a toda verdad y toda justicia para poder llegar a un pleno convencimiento de arrepentimiento y de buscar el rostro del Señor con sinceridad, donde Él nos transforme. El ministerio profético es en primera de Corintios 12 nos habla que hay diversidad de dones. El Señor puede operar según lo que Él decida. Y dice que el Espíritu Santo reparte dones según Él le place, ¿verdad? Yo no puedo decir que mi hija es una profeta, a menos que el Señor la haya sellado para esa tarea. Yo no puedo decir que mi hija, aunque la amo, y yo sé que desde el Señor y la separó desde mi vientre, es pastora, es evangelista, es misionera, maestra de escuela bíblica. Eso es un error. Porque quien llama y capacita es el Espíritu Santo a través de su palabra y de su trato personal con cada cual. Puede haber un sello desde el vientre, pero no es porque yo lo diga, es porque el Señor le place. Entonces, si venimos a ver, el profeta y el ministerio profético no se sujetan a lo que quiera escuchar la gente. El ministerio profético y el profeta se expone él mismo y enfrenta peligros, enfrenta persecución, escarnio. Un profeta muchas veces se encuentra solo, claro, con el Señor, pero son muy pocos los amigos sinceros de una persona que está siendo llamada y utilizada en un ministerio profético. ¿Por qué? Porque la palabra profética no es lo que agrada al oído, sino es la que va a transformar, a cambiar al ser humano a través del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Porque los profetas somos nada más, no somos, son. Yo no me quiero considerar profeta. Los profetas, los atalayas, son vasos que el Señor utiliza. A mí el Señor me ha hablado y me ha mostrado varias cosas, así como a otras personas, porque yo no soy la nena linda del Señor. Pero ¿sabes qué? Vamos a ir a la palabra. En el Antiguo Testamento me dice, inclusive, que hubo un momento dado donde aún era profeta de ese lugar y cayeron en un espíritu de error. Dios permitió un espíritu de error. ¿Por qué? Porque estaban escuchando cualquier palabra y el Señor los trajo a confusión. ¿Y qué pasa? Hoy día estamos viendo que la gente va detrás de los que supuestamente tienen tanta unción, detrás de la gente que le puedan decir en el Sica mando y Sica no manda nada. Y eso es un relajo que yo tengo, pero es bien en serio.
Porque por hablar dos lenguas no significa que ahí está Dios. Yo he escuchado lenguas satánicas. Y yo he visto gente de brujería en los altares. Y hay que tener cuidado. Yo estuve en un culto donde hicieron una brujería en pleno altar, arrojando semillas y haciendo un montón de cosas que yo quería salir corriendo. Y es una iglesia profética, mezclada con el G12. A lo que voy es, un profeta no va a decir lo que quiere, ni lo que el pueblo quiere escuchar. Nahum, Oseas, Miqueas, el mismo Daniel, en Daniel 10. El mismo Habacuc. Habacuc estaba totalmente atormentado por la visión de lo que estaba viendo en el pueblo, y le decía al Señor: es que tú no estás escuchando y viendo lo que está pasando. Y el Señor le empezó a mostrar y le empezó a decir. El profeta sufre su tierra, sufre su entorno, sufre por las almas. Y no es porque quiera estar en sufrimiento, es por la carga espiritual y emocional, es por el amor a las almas. Un profeta es aquel que expone la palabra según el Señor se la da. No cambia el mensaje como Jeremías, que no se dejó cambiar el mensaje ni por amenaza. No vende su plato, por su primogenitura, por un plato de lenteja. No. Esa persona que tiene el mensaje del Señor no lo cambia. Esa persona que trae el mensaje del Señor no se deja dominar, no se deja manipular. Y si el Señor le da un mensaje, ese es, y no le añade ni le quita. Pero estamos viendo inclusive iglesias donde le dicen: déjeme ver el mensaje, a ver si puedo aceptar que predique eso. Controlando el mensaje del Señor, como quería hacer el rey con Jeremías. En el Nuevo Testamento vemos a Juan, que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Joel vemos como el Señor dice que va a levantar a las ancianas, a los niños, a los jóvenes, a ver visiones, tener sueños. La palabra me dice en Jeremías 33:3 que clamemos a Él y Él nos responde. El Señor es un Señor, un Elohim de relación. Y aun cuando el Señor me ha dado mensaje, muchas veces yo he dicho: póngase a orar para que Dios le muestre y Dios le confirme. No se deje llevar por lo que yo digo, no se deje llevar por lo que dice un predicador. Si el Señor le trajo mensaje, créame que Dios le va a confirmar y a requete confirmar su mensaje. Porque la palabra a mí me dice que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y aun cuando sea un mensaje fuerte, aun cuando sea un mensaje duro, aun cuando me quiera corregir, aun cuando me quiera decir que voy a meterme en el fuego, en el horno, que voy a estar en el desierto, Él me va a dar la paz para atravesar el desierto, para atravesar el horno, para enfrentar los leones. Me va a dar la paz, porque su paz sobrepasa el entendimiento. No importa cuál sea la palabra, pero si la palabra te roba la paz, ora y no permitas que el enemigo tome ventaja. No permitas que el enemigo tome ventaja, porque te va a querer confundir.
Cuando el Señor dio una instrucción, es esa instrucción. Dios no es loco, Dios no cambia. Dice la palabra que no tiene sombra de variación. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, si Él trató con las naciones, ¿por qué hoy no? ¿Por qué limitamos al Señor? Un profeta se mantiene íntegro a la palabra, íntegro al mensaje recibido y no lo cambia, no lo adorna. Un profeta, realmente profeta, o ministerio de profecía, como usted lo quiera llamar. Yo no voy a entrar en esos debates. Pero un ministerio donde se ha mostrado algún mensaje, se ha dado para dar al pueblo, es una responsabilidad. No es un juego. No es por complacer al hombre. Y se sufre primero uno antes de darlo. El mensaje primero nos corta a nosotros. El mensaje primero nos quebranta a nosotros. Si el Señor a mí me da un mensaje de arrepentimiento, primero me tengo que examinar yo. Que yo de verdad no tenga ninguna área y que busque y que todas las áreas me tenga que arrepentir, tenga que quebrantarme para que Dios me transforme. Porque perfecto no hay ninguno. Dice la palabra que todos pecamos, por lo tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si eso es así, porque cuando hablamos de un mensaje, hay personas que se creen que están acá por encima del pueblo. Un mensaje o un mensajero del Señor tiene que tener unas características. Número 1, tiene que ser humilde. Número 2, tiene que ser íntegro. Número 3, no puede cambiar el mensaje. Tiene que permanecer. Tiene que tener la valentía para enfrentar a los oponentes. Sanbalat y Tobías le hicieron la guerra a Nehemías, pero él siguió hacia adelante. Aunque se levante guerra, tienes que seguir adelante. Hoy día ha habido mucha confusión, demasiada confusión, por los mensajes que se han levantado, sobre todo con el mensaje de juicio. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos proféticos, la palabra se tiene que cumplir. La apostasía está rampante, se está cumpliendo todo. Y el Señor nos está mandando mensajes para que su pueblo se aperciba y se prepare, porque viene juicio. Y no es porque nosotros querramos juicio. Dice la palabra que el Señor no quiere el mal para nosotros. Por eso es que exhorta a que nos arrepintamos, pero no hacemos caso porque somos altivos y somos orgullosos, somos arrogantes y estamos pendientes a que todos los demás tengan que arrepentirse, pero nosotros no. Entonces el Señor levanta personas con mensajes de juicio y nos confundimos. ¿Cómo va a ser? Si hay promesas en el Señor, hay promesas en la palabra, no va a morir el justo con el impío juntamente, y nos aprendemos la palabra completa, lo que nos conviene. Pero la palabra me enseña que las promesas del Señor, aunque son en el sí y en el amén, están sujetas a una obediencia. ¿Cómo va a ser mi provisión si me está diciendo guarda alimento y no lo guardo? ¿Cómo va a ser mi guardador si me dice no te metas por ahí y me meto por ahí? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Las promesas se cumplen. Yo doy fe de eso. Todas en su tiempo. Pero nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte. Nosotros tenemos que entender
que el Señor es un Dios personal y que trata con cada persona, pero que si Él permite que lleguen estos mensajes de juicio es por puro amor, porque aun cuando es un mensaje de juicio, aun cuando es un mensaje fuerte, aun cuando está diciendo, llevo más de 20 años diciéndole a Puerto Rico, humíllate y no has querido humillarte. Te he dicho que te arrepientas y no te has querido arrepentir. Te he dicho que dejes de escarnecer y no has dejado de escarnecer. Te he dicho que te unas en clamor y no has querido humillarte a orar con tu hermano porque tienen diferencia. Y aún así, esas exhortaciones, yo estoy desde el 2010 para acá, que estábamos dando talleres y mensajes, pero el Señor me viene mostrando desde el 1994, y hay gente que empezó desde el 70 y pico, pero el Señor ha sido paciente, y no solo con Puerto Rico, porque Puerto Rico yo lo tomo como ejemplo porque yo soy de allí y yo amo mi isla. Esto es general toda la tierra, porque hemos pecado contra el cielo y contra el Señor. Todos y cada uno hemos pecado contra el cielo y contra el Señor. ¿Cómo? Permitiendo que el enemigo tome terreno, permitiendo que se levanten en los altares personas que no vienen de parte de Él. ¿Cómo? Cuando Dios el Señor nos manda a hablar y no lo hacemos, nos manda a la calle a predicar y no lo hacemos, nos manda a buscar los perdidos y no lo hacemos, y estamos acomodados. Y Dios tiene que sacarnos de nuestra comodidad y sacudirnos para que entendamos. Hay mucha confusión con el mensaje de juicio, pero lo primero que te voy a decir y lo más importante es que en medio de un mensaje de juicio se experimenta la grande misericordia del Señor, porque en medio del juicio hay oportunidad de arrepentimiento. Cuando hay un mensaje, siempre hay mensaje de arrepentimiento, y hay tiempo para que te arrepientas, para que te ordenes, para que te vuelvas al Señor. Hay tiempo. Hay tiempo. No esperes a que sea tarde. Dice la palabra: buscad a Elohim mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Y Él está cercano hoy. Él está cercano hoy. Hoy Él está a nuestro lado. Hoy Él te puede dar instrucciones a ti. Él puede darte la respuesta, la instrucción, el plan, la forma en que debes de prepararte, hacia dónde caminar, porque al Dios que yo le sirvo es un Dios personal que habla y responde. Pero fuera de eso, un profeta, como les dije, es humilde, es íntegro, no habla lo que quiere ni lo que le dicen que hable, se mantiene íntegro a su mensaje, y el profeta sufre el mensaje primero. No porque el Señor quiera que nosotros suframos, no, pero si nosotros no vivimos el mensaje, si no corta para acá, es difícil que corte hacia otro lado. Yo te invito hoy a que escudriñes la palabra, a que todo lo que te digan lo pruebes por la palabra, a que todo lo pruebes por la palabra. La palabra me dice, como les dije en primera de Juan 4:1-4, que prueben los espíritus. Atrévanse a preguntarle al Señor, atrévanse a irse en oración y ayuno, atrévanse a estudiar la palabra.
Vamos a estudiar la palabra, porque si nosotros tenemos la palabra en la mente y en el corazón, podemos contestar y podemos tener la certeza de cuando algo viene del Señor y cuando no. Yo no digo que cuando vienen y les imponen las manos y hablan de parte del Señor sea malo ni que esté mal. Hay don de ciencia. Dios ministra. Dios me ha ministrado a mí por medio de muchos hermanos. Y el Señor me ha dado palabras para otras personas también. Pero tenemos que tener cuidado y ponerlo todo en oración y a través de la palabra. El profeta no es altivo. Y dice la palabra que por nuestros frutos seremos conocidos. La palabra me dice a mí que el profeta está dispuesto a ir a casa rebelde y mantenerse firme como Jeremías. La palabra me dice a mí que hay una sentencia para aquel que hable en nombre del Señor y no sea de parte del Señor. El Señor me dice a mí, en su palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera mi camino, que tenemos que escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Necesitamos entender que no todo el que dice que habla de parte del Señor, o habla Jehová, o habla Yahvé, o habla Elohim, es del Señor. Porque como les expliqué en un principio, en Antiguo Testamento hay una experiencia donde el Señor permite un espíritu de confusión y de error. Y si nosotros no nos metemos en la palabra y en oración, vamos a ser confundidos. Vino este mensaje de juicio, se levantaron muchas personas, Dios habló, Dios mostró, sigue mostrando, pero hubo una situación entre el pueblo donde hubo un escarnio y entre unos y otros se estaban escarneciendo y peleando. Y esto desenfocó a muchos, hirió a otros y dejaron de prepararse e incluso dijeron que no era del Señor ese mensaje. En vez de ponernos a orar, se metió la carne, se metió el espíritu de error, se metió el espíritu de confusión por los escarnios del pueblo, porque eran personas del pueblo tirándose de un grupo y de otro. Y eso a Dios no le agrada. Entonces nos toca a nosotros meternos a orar. Señor, ¿qué pasó aquí? Pero si el mensaje continúa a través de otros siervos del Señor y el Señor le sigue confirmando que si viene juicio, no se haga el duro, no se haga el más fuerte, y prepárese porque yo estoy bien segura de ese mensaje. Yo estoy bien segura de lo que el Señor ha mostrado. Prepárese, porque el Señor es tan bueno y tan bueno y tan bueno que nos ha extendido tiempo. Vamos a evitar hablar unos de otros y en vez de decir quién sí, quién no y estar haciendo el papel de jueces, orar por todos y prepararnos nosotros. Dios ha tenido misericordia y la seguirá teniendo aún en medio del juicio. Yo te invito, escudriña la palabra y no te dejes confundir. El profeta verdadero del Señor no es altivo, se mantiene íntegro y no cambia el mensaje. El profeta verdadero, el que trae ministerio profético, no cambia su mensaje, no cambia la palabra y no se deja amedrentar por nadie. Espero que les haya servido de algo.
esta pequeña exposición. Si tienen dudas, preguntas, me las pueden hacer por los comentarios. Podemos seguir toda la noche hablando de la palabra de Jeremías, de Ezequiel, de Sofonías, de Nahum, de Malaquías, que dice Malaquías que ha sido infiel, le dice el pueblo, y lo confronta inclusive con el adulterio. Y yo me pregunto, los profetas de hoy se sujetan a este molde bíblico, se sujetan a este molde bíblico. Yo prefiero cada palabra ponerla en oración y pasarla por la palabra del Señor, porque la palabra es viva y eficaz, y fiel es el que prometió y cumplirá. Y no estoy quitándole credibilidad a nadie, simplemente les estoy diciendo: escudriñen, pésennos, retengan lo bueno, desechen lo malo y prueben los espíritus. No permita que el espíritu de confusión llegue. No lo permitas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que les haya servido en algo este video. Está disponible en un ratito y cualquier cosa me pueden escribir. Mañana vamos a seguir con otro tema, y si quieren alargarlo más o si quieren que mañana conteste preguntas, pues así lo haremos. Esta noche me prepararé para mañana tocar el tema. No me gusta ser muy extensa porque quiero que se les quede en el corazón lo que tanto les he repetido hoy, que escudriñemos si los profetas de hoy en día se sujetan al modelo bíblico. Si no se sujetan a la palabra, tengan cuidado. Oren al Señor. Dios les bendiga, Dios les guarde.